Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Facebook de AFEDES y del Movimiento Nacional de Tejedoras. Es una alegría poder compartir con todas y todos ustedes esta tarde. El día de hoy será la presentación del libro Nuestros tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar. A través de estas líneas, las tejedoras articuladas en el Movimiento Nacional de Tejedoras Mayas de Guatemala y AFEDES, dejamos nuestros registros de nuestras propias experiencias, de nuestras principales aspiraciones y del camino recorrido durante los cerca de 6 años en que decidimos juntar nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestro trabajo. Han sido años de mucho aprendizaje, pero no solo hemos aprendido, sino que con este movimiento hemos aportado al país, al pueblo maya y a la dignidad de las mujeres mayas. El día de hoy se van a enlazar 23 radios comunitarias y un canal de televisión. Enseguida les presentaré cuáles son esas radios, no sin antes escuchar a las representantes de los consejos de tejedoras que el día de hoy son parte de este libro y de la presentación que hacemos el día de hoy, y pues tenemos el privilegio de contar con la presencia, la participación, el involucramiento en el movimiento, y el día de hoy pues también está acá la nana Florentina Con, quien es autoridad del Consejo de Tejedoras de Santiago, Zacatepeques. La escuchamos entonces en este momento. De Santiago, Zacatepeques, sin Florentina Con Juárez, 85 Nujuná, 7 Nujuná, Xintijo, Javik, Erikem, y Wakami, Rik Amoy, Chiquibachi, Shoki, Ningojquemón, y Wakami, Galangi, Kikot, porque Haman, Eticaste, Chiquejar, al Omaque, Rijepanak, Hukanta Hiu, Hukanta Kia, y Wakami, Kikot, porque Hari Roko, y Ha, O Mata Tramestag, Casamaj, Hash Huecan, Rikabuj, وهيك ابوه تكنو خير تشي اخروق سماخ اخروق نوخ اشكو هيك سماخ ختناميت ماتيوش. Muchísimas gracias, Nan Florentina Con. Vamos a escuchar a la nana María Elena Curruchich de San Juan, Comalapa. Muy buenas tardes, mi nombre es María Elena Curruchiche, miembro del Consejo de Tejedoras de aquí de Chixot, San Juan, Comalapa. También miembro del Movimiento Nacional de Tejedoras. En nuestro caminar hemos encontrado caminos planos, pero también hemos tropezado con enormes obstáculos, algunos ni siquiera imaginados por nosotros. Movimiento Nacional de Tejedoras está en la lucha para la defensa de la sabiduría de nuestras ancestras. Bueno, muchísimas gracias, Nan, María Elena Curruchich. También contamos acá con la participación de Marina Rodríguez del Consejo de Tejedoras de Tecpan, Guatemala. La escuchamos, Nan Marina. Movimiento Nacional de Tejedoras. Mi nombre es Marina Rodríguez. Sinubi Marina Rodríguez, Chingri Mologis, Rukushkem Ishimche, Wabe Tecpan, Guatemala. Janila Kayokikoch Parejun Ihuacami, Rumak Ankayaki, Rikater, Katatar, Katiti Kamama, Rie Bendikre Solognik, Skiak Akangri, Nimalir Taknaog, Nimalir Taketemapur, Ki Onkan, Kitikonkan, Spangri Lokolir Ken, Spangri Shimbul, Spangri Sud, Rumarikari, Kamin Ro, Kayik Kan, Skatungri Kanaog, Rikamolo, Chiosamur, Pakibi, Ronoher, Kiheki Onkan, Kisipankan Shke, ni malir taketema ulchi manik is manichukta. Kaninha kanila ni matioshi cherinte Juana Wahan, riha hantapesa murkiri ken hantapesh as inch kemon inon isherto hanilari dibinaki indiken romari kari kikot kayonkan rikasama iwakamiro kochin kap utkan chkiwichri akwala chkiwichri kikri kaman chi algún chihunch ir mantas di sach mantas di kun. Matíos. Mi nombre es Marina Rodríguez, pertenezco al Movimiento Nacional de Tejedoras de Guatemala.
también al Consejo de Tecpan, Guatemala, y por lo cual me siento muy orgullosa por el resguardo de nuestros tejidos que nuestras ancestras nos han heredado, como mi mamá Juana Guaján, por lo cual me siento muy orgullosa y muy honrada que ella siempre amó, siempre cuidó el tejido, y entonces nosotros estamos organizadas para resguardar el tejido, a que no se pierda, que se mantenga siempre, y siempre debemos de enseñarle a nuestros hijos para que no se pierda. Gracias. Matiosh Nan Marina. Vamos a escuchar también a la nana Lucía Adriana Koch del municipio de Santa María Visitación. Nos piden que le agreguemos una florecita o le cambiemos un colorcito y dicen que todo el tejido lo inventaron ellos. No podemos hacer otro igual porque si no vamos a la cárcel y les tenemos que pagar. El mundo está de cabeza. Ellos, o sea, los diseñadores, empresarios, el mismo Estado, son los que nos roban. Cuando se las shaqir cheve katinamit, ahmaya uinakri shimulev, ishoqi achi yosh cheve katit kamama, sheyab eish chike, shekut kan kasama, shekut kan rukeyar katinamit, shekut kan rukaslemar katinamit, hakim, hari chilat hakutwi, nakaruna hoja katinamit. Una buena tarde a cada uno de los miembros de los pueblos mayas de Guatemala que conforma nuestra bendita Iximché. Un saludo cordial desde nuestro bello municipio Santa María Visitación, Sololá, una milenaria del pueblo Tzutuquín. Estamos aquí presentes. Estoy representando al movimiento de tejedoras de Santa María Visitación. Somos mujeres emprendedoras y mujeres que continuamos el camino de nuestras abuelas y abuelos que nos han enseñado a plasmar nuestras ideas en el tejido. El tejido es el códice que tenemos los mayas. Es la expresión de nuestro sentimiento y pensamiento y nuestro respeto a nuestra madre naturaleza, porque somos parte de ella. Por lo tanto, hemos plasmado en el momento de que nosotros utilicemos nuestro tejido, nuestras figuras, tenemos el compromiso de resguardar nuestro medio ambiente, porque somos parte de ello. Entonces, es la invitación, compañeras, continuemos en la marcha, continuemos en la lucha de la defensa de nuestros tejidos para que no nos sigan robando, porque aquí ya estamos para decir ya no más al robo, ya no más al saqueo que están haciendo las personas extrañas de nuestro pueblo maya. Muchísimas gracias, Nan Lucía Adriana. Vamos a escuchar a la Nan Gloria Estela García de Santo Domingo, Xenacoj. Son nuestros tejidos, son nuestras creaciones, es nuestro trabajo, nosotras decidimos protegerla. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Estela García, pertenezco al Movimiento Nacional de Tejedoras y al Consejo de Tejedoras de Santo Domingo, Xenacoj. Estamos en la lucha, estamos pidiendo al Estado que reconozca el trabajo de las tejedoras. Sabemos que el país es un país racista, capitalista, y nos han robado, nos han plagiado, y queremos que a través de este libro puedan leer ustedes el esfuerzo que hemos estado haciendo, la lucha que se ha hecho con todas las nanas de los consejos y el Movimiento Nacional de Tejedoras acompañados por AFEDES. Queremos que se reconozca
y que se proteja y que se libere a todas las tejedoras para que no sean intimidadas, para que no sean plagiadas de sus tejidos y de su traje maya. También pedimos al Estado para que reconozca y pueda llevar el tema del Movimiento Nacional de Tejedoras, de la lucha que se ha estado haciendo a través de la mesa técnica que se ha conformado anteriormente. La pandemia no nos va a evitar que podamos trabajar. Seguimos trabajando, seguimos en la lucha. Queremos que siga el Movimiento Nacional de Tejedoras para que este libro sea visto, sea leído. Gracias a todos los colaboradores y a FEDES también, que nos ha apoyado en todo momento. Muchas gracias. Adiós, buena Ana Gloria Estela. Es el momento de escuchar a la compañera Rosalina Zapinel del Consejo de Tejedoras de Santa Lucía, Utatlán. Adelante, Rosalina. Gracias por el espacio. Nuestros tejidos son conocimientos tramados en colectivo. Por lo tanto, nos pertenecen a todas y a todos. Cualquier apropiación individual empresarial representa una forma de despojo, expropiación o robo contra toda una comunidad y pueblo maya. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio generado por el Nahual Oship Ik. Mi nombre es Rosalina Isabel Zapinel Yashón. Soy miembro del Consejo de Tejedoras del municipio de Santa Lucía, Utatlán, Sololá. Como consejo miembro del Movimiento Nacional de Tejedoras, nuestros principales intereses son defender la vida, defender nuestros trabajos expresados en obras de arte más conocidos como tejidos y defender nuestros conocimientos y cosmovisiones. El documento titulado Nuestros tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar es un aporte al país, un aporte a los pueblos mayas, es un aporte a la dignidad de las mujeres. El documento está construido en base a las diferentes acciones del Movimiento Nacional de Tejedoras y las diferentes experiencias, saberes y sentires de las mujeres mayas y de los pueblos mayas de Guatemala. La obra escrita que se presenta hoy es un despertar y exige que se retorne a nuestros pueblos mayas lo que se nos ha quitado, porque el conocimiento es para compartirlo. Gracias. Muchísimas gracias, Rosalina. ¿Por qué el libro se titula Los tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar? Y esta es una frase que se trabajó en colectivo y al final pues hemos venido posicionando porque para nosotras realmente es una frase muy potente y que resume toda nuestra lucha y también es una frase en la cual pues nos sentimos dignificadas a raíz de que ha habido mucha descalificación de nuestras creaciones y pues en este sentido decir que hay suficientes evidencias de nuestras creaciones, una evidencia contundente de la relación ancestral contemporánea del arte de tejer se encuentra en el Códice Maya que está en Madrid, donde se muestra el retrato de la abuela Ischel tejiendo en un telar de cintura, sostenido en el tronco de un árbol. Esta imagen se replica en gran parte del país cuando mujeres mayas de todas las edades realizan el arte del tejido, utilizando las mismas técnicas, los mismos instrumentos y también la forma en que se sientan a tejer. Asimismo, en los textos mayas como el Popol Vuh, los anales de los cachiqueles y el Rabín Achí, este último escrito hace más de 8 siglos aproximadamente, también registran la existencia de nuestros tejidos. A pesar de tanta evidencia histórica, antropológica, hay muchísimas otras evidencias en las vasijas, en figurías que tienen miles de años. Prevalecen los mitos coloniales como
cuando nos dicen los indios encontrados estaban desnudos o se cubrían solamente con taparrabos. Los trajes indígenas fueron impuestos por los españoles y que los tejidos tienen diseños españoles. Los indios son incapaces de crear. Estas ideas han sido expandidas por sectores ladinos, progresistas y letrados, sin importar que no tengan soporte histórico. Recordemos también que fueron quemadas valiosas escrituras antiguas, acusadas de demoníacas. Aún con la brutalidad de la violencia colonial, muchas mujeres conservaron y resguardaron en los tejidos aspectos tan complejos de nuestra cosmovisión y del conteo del tiempo maya. Por eso, las tejedoras mayas decimos, nuestros tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar, y así se titula nuestro libro. A continuación vamos a escuchar a la doctora Aura Cumes. Es una gran amiga, una compañera, también desde el inicio estuvo apoyando al movimiento y sigue siendo parte del movimiento, y también ha aportado muchísimo a este proceso de construcción colectiva. Así es de que Aura Cumes nos va a hacer la presentación de todo el contenido del libro a grandes rasgos. El tiempo es tuyo, Aura. Muchas gracias, y con el permiso de las abuelas tejedoras que se encuentran presentes, las de los distintos consejos, pues voy a tomar la palabra para presentar en líneas generales el contenido del libro. Antes quisiera decir que es cierto que por la pandemia no hicimos una publicación en persona, no nos reunimos en persona, pero tenemos acá un libro hermoso, ahí ya las nanas lo han compartido, que está elaborado también a mano. Eso es importante de rescatar. Yo fui testiga de cómo se fue elaborando a mano, se cosió a mano, se pegó a mano, un material también bastante agradable. Y por eso quiero agradecer al equipo de Caipachiquín, a él y a su equipo, quienes hicieron posible que cada uno de estos libros saliera con gran cuidado. A veces cuando tenemos libros nos damos cuenta que ni bien los abrimos se parten en dos, o encontramos grapas en su interior, o hay fotografías que no se observan, y muchas organizaciones tenemos este tipo de libros, pero creo que sí necesitamos hacer libros a nuestra altura, y este es uno de ellos. Entonces yo pues agradezco mucho ese cuidado del libro. Bueno, cuando se habla de tejedoras y de tejidos, normalmente encontramos catálogos con tejedoras, con tejidos acompañadas de modelos ladinas o mestizas o extranjeras, y se invierte muchísimo en este tipo de fotografías coloridas. Quisiéramos decir que, como ya lo han escuchado en boca de cada una de las nanas, este libro no es de ese estilo. Lo que hacemos nosotros con este libro es rescatar la lucha política de las mujeres y la sabiduría que encierra su arte y su trabajo. Entonces, el libro tiene una intención distinta, y por eso creemos que, y yo también estoy de acuerdo con la compañera Rosalina, que dijo que es un gran aporte para los mayas y para el país. El libro también hace tiene la intención de desmontar, como ya decía también Angelina, las ideas coloniales, patriarcales y capitalistas que hay detrás de los tejidos y su mercantilización. Y entonces por eso la portada lo que hace es dejar allí el retrato de Ixchel, que aparece en ese códice llamado Tro Cortesiano, o ese códice maya que está en Madrid. Nosotros preferimos llamarle códice maya que está en Madrid, porque normalmente se le dice Códice de Madrid o se le dice Códice Tro Cortesiano. Y aquí yo quisiera solamente hacer un paréntesis. Tro es el apellido de un hombre llamado Juan Tro, que encontró la mitad de ese código, tenía en su poder la mitad de ese código. Y Cortesiano se refiere al apellido de Hernán Cortés, ese sanguinario invasor de México.
en la casa de él, en su pueblo, Extremadura, España, se encontró otra parte del códice. Entonces se le nombró la mitad con el nombre de Tro y la otra mitad con el apellido Cortesiano. Entonces por eso se le llama Tro Cortesiano, como una muestra pues del saqueo de nuestros conocimientos, de nuestros libros antiguos y una expropiación que hace esta gente de todos nuestros saberes. Entonces, por eso hemos querido dejar constancia. También al interior del libro hay una fotografía muy hermosa de la abuela Ischel tejiendo, que está en colores tierra y rojo, porque en la portada le colocamos los colores de nuestros huipiles actuales. Entonces, pues, es importante hablarles de este detalle. El libro consta de 8 apartados. Bueno, yo quisiera, hasta donde me dé el tiempo, hablarles de cada uno de estos apartados. En la primera parte hay una explicación un tanto detallada de por qué nace el Movimiento Nacional de Tejedoras. Y como ya lo han dicho también las nanas, este movimiento nace porque las tejedoras encuentran que hay diseñadoras que llegan a sus casas a decirles, miren, me hacen estos huipiles y le cambian esta mariposa o esta pajarito o esta flor, pero no pueden hacer otros huipiles iguales, porque si ustedes hacen otros huipiles iguales pueden ir a la cárcel, puesto que el diseño me pertenece. Es decir, que a través de esa lógica empresarial hay una apropiación de los miles de años de conocimientos que encierra cada una de las piezas, cada una de los huipiles. Y eso alertó a las mujeres y lo que hicieron es inmediatamente buscar las maneras de organizarse y se van organizando poco a poco los consejos de tejedoras, se van haciendo reuniones por todo el país, en la capital, en Cobán, en Quetzaltenango y en muchos otros pueblos, lo que da lugar poco a poco a la organización de los consejos de tejedoras. En muchos lugares las tejedoras también ya estaban trabajando, pero con otras lógicas que tienen mucho más que ver con la idea de vender solamente. Entonces así nace el movimiento y cuando las mujeres se reúnen, se dan cuenta que hay muchísimas problemáticas, que la expropiación de los diseños es una cosa, pero existe otra forma de expropiar, como por ejemplo, que van de casa en casa ciertas mujeres enviadas por las empresas comprando huipiles que las señoras ya no usan o que quieren vender por necesidad, huipiles de 2,000, 3,000 quetzales y pagan por ellos 50, 25, 100 quetzales. Y después los convierten en bolsos que valen 500, $1,000, por ejemplo. Muchísimas otras formas de expropiación, como bueno, la elaboración de desfiles, de moda, con los tejidos mayas. Y muchas más problemáticas, como la manera en que vivimos directamente las mujeres mayas, el racismo. Entonces nos dedicamos en esa primera parte a describir un poco por qué nace el movimiento de tejedoras y cuáles son los problemas que las mujeres encontraron al reunirse en los consejos de tejedoras. Bueno, en el segundo apartado hablamos sobre por qué tejer es una herencia milenaria de un pueblo vivo. Y allí buscamos describir las evidencias antiguas y las ancestrales de los tejidos, como ya Angelina lo ha dicho. Y una evidencia es este códice maya que está en Madrid, pero también hay otro códice que está en Dresde, Alemania, que fue escrito hace más o menos 800 años también, donde aparecen representaciones de trajes de mujeres, de niñas y de niños. Hay una antropóloga llamada Lina Barrios que hace un análisis de los trajes que aparecen en ese códice con los trajes actuales. Y es bien interesante el hilo que tiene de vigencia muchos de los trajes que usamos actualmente. También ponemos como evidencia libros como el Rabin Alachí, el Popol Vuh, escritos también hace mucho tiempo, y templos sagrados como el de Mitla en Oaxaca, México, que tiene cerca de 1000 años también, en donde aparecen figuras que también se tejen en los huipiles, tanto de México como Guatemala. Hay crónicas coloniales también, en donde los invasores que van redactando lo que encuentran, lo que ven, hablan sobre la manera en que se vestía
la gente en aquel entonces. El segundo apartado entonces busca dejar evidencias concretas sobre la conexión entre lo antiguo y lo actual. Ustedes verán en el libro que hay evidencia escrita, pero también hay fotografías en el libro sobre esa evidencia, y eso nos sirve muchísimo para reivindicar nuestro pasado con datos concretos, porque una de las cuestiones que les permite a los colonizadores expropiarnos es que nosotros hemos descuidado el diálogo con nuestro pasado debido al que todos los días tenemos que buscar cómo sobrevivir. Entonces, esta es una oportunidad para poder indagar siempre sobre nuestro pasado. El tercer apartado habla sobre cómo la colonización fue el comienzo de la mercantilización de los tejidos y de nuestra vida. Cuando decimos de la mercantilización de nuestra vida y de los tejidos, estamos diciendo que los tejidos por sí solos no se mercantilizan como una cosa, sino detrás de la venta, de la explotación de cada tejido, está la explotación de nuestra misma vida, como mujeres que elaboramos los trajes, también como partes del pueblo maya. Y en este apartado también argumentamos esos mitos que decía Angelina, que los indios encontrados estaban desnudos, que los trajes fueron impuestos por los españoles, o que todos los diseños que tenemos son españoles, que si es una rayita es española, que si es un cuadrito es español. Es decir, que nosotros no podemos inventar casi que nada. Todo es atribuible a quien invade o a quien se impone. Entonces nosotros mostramos en ese tercer apartado y decimos una frase ahí, que los invasores no vinieron a vestirnos, sino vinieron a robarnos. Y esta es una frase muy clara. Es decir, reivindicamos ahí que la técnica del tejido, los conocimientos son milenarios. Los invasores, cual depredadores y bandidos que vinieron a nuestras tierras no estaban interesados en enseñarnos a tejer, y dudo que supieran tejer también. Y cuando se dice que nosotros copiamos símbolos españoles, es importante también reivindicar lo que las nanas han venido diciendo desde hace muchísimo tiempo, que en los tejidos lo que se plasma es el universo, la cosmovisión, el sentido de la vida, los sentimientos, la naturaleza, lo que nos rodea como mayas. No estamos simplemente copiando los símbolos españoles. También en ese mismo apartado, en el tercero, estamos hablando que en los tejidos se da un triple despojo. Se da el despojo de los mayas por ser mayas, y ahí media el racismo, el despojo de las mujeres en tanto mujeres, que su trabajo es un no trabajo, y se da el despojo que se articula contra la gente del área rural por ser rural. Es decir, que se despoja 3 veces, por ser mayas, por ser mujeres y por ser gente del área rural. Y por eso es que se paga de una manera terriblemente desvalorizado los tejidos. Bueno, también voy por el cuarto apartado hasta ahora, pero el cuarto apartado es sumamente interesante, y en la formación política que nosotros tenemos con las tejedoras y con otros grupos de mujeres, hablamos bastante sobre estas evidencias del cuarto apartado que nos interesa mucho, y allí hablamos de la relación entre el folclore, el turismo y el extractivismo. Y hablamos de Guatemala como un país que se alimenta de nuestra sangre y de nuestras vidas, y que eso es así concreto. Y evidenciamos cómo el INGUAT, el Instituto Guatemalteco de Turismo, tiene como marca de país a los pueblos indígenas en su consigna Guatemala, el corazón del mundo maya. Y allí en este apartado colocamos cifras. Por ejemplo, decimos que entre el año 2005 y 2013, según los datos del mismo INGUAT, que ustedes pueden buscar por internet, las actividades económicas que generan más ingresos al país en el orden son las siguientes, en este orden. Dice remesas, turismo, azúcar, café, banano y cardamomo. Y todas estas actividades están generadas sobre los cuerpos de nosotros los mayas. Pero el turismo es la actividad número 2 en la generación de ingreso, y solo después de las remesas. Entonces, el turismo
No pensemos que es ese turismo que gana cuando vemos a las señoras que ofrecen a los gringos en las calles de los pueblos de la orilla del lago. No, el turismo tiene que ver con las aerolíneas, los hoteles, los restaurantes, el transporte interno, los impuestos de entrada al país. Es decir, son cantidades millonarias. Y debido a que el sector turismo en este país le ha ido muy bien vendiéndonos como el corazón del mundo maya, el mismo en Guate, pueden observarlo también en su página, tiene proyectado que para el año 2024, o sea, en 4 años, tendrá un crecimiento anual, dice ahí, de 3.6%, y que esto alcanzará, dicen, los 54.3 mil millones de quetzales. Y si nosotros vamos a ver cuál es el presupuesto del país para el año pasado, 2019, nos damos cuenta que el presupuesto es de 87.715 millones, es decir, que estamos aportando más de la mitad del presupuesto del país. Eso es bastante, y esos son datos que a nosotros como mayas sí debe sorprendernos. Es decir, que hay un sector empresarial y el Estado también que se encarga de organizar para que toda la riqueza que generamos nosotros los mayas entre a sus ingresos como empresas y como Estado. Entonces, bueno, también según los datos, y ahora vamos a ver qué pasa con nosotros y estos ingresos, ¿a dónde van estos ingresos? Bueno, ya sabemos que el INE y otras organizaciones dicen que los pueblos indígenas viven más o menos en 80% de pobreza y 40% de pobreza extrema, y las mujeres vivimos en mayor pobreza. Bueno, aunque es bien discutible cómo se mide la pobreza, es importante decir que efectivamente hay un grave extractivismo sobre nuestros cuerpos. Y según un estudio realizado por ICEFI, un instituto de investigación fiscal, dice, y aún sentimos que es un estudio bastante conservador, dice que de cada 10 quetzales que el Estado guatemalteco invierte en Guatemala, 6 quetzales se quedan en las ciudades donde no hay gente indígena en su mayoría, y 4 quetzales van a los lugares donde en su mayoría son gente indígena. Pero de esos 4 quetzales hay una gran cantidad que se queda en burocracia. Es decir, ¿cuánto llega a la gente indígena? Esto es una clara aberración cuando nosotros aportamos más de la mitad del presupuesto del Estado. Por eso decimos que Guatemala es un país que se come nuestras vidas. Y pueden ver también en el libro en qué gasta el INGUAT todo esto que está generando. ¿Dónde va el dinero que el INGUAT recibe por vender nuestras vidas y nuestros cuerpos? Pues bueno, ahí van a ver en el libro que se va en publicidad, por ejemplo, es decir, que se va en las mismas empresas de los empresarios, de los funcionarios que tiene el Estado. Ellos tienen sus mismas empresas y allí en sus empresas se va el dinero que obtiene el INGUAT. Por eso siempre decimos que en este Estado y el sector privado es exactamente lo mismo. Y bueno, hay otras formas de desperdiciar ese dinero que entra en el INGUAT mientras hay mucha gente muriéndose de hambre en este país. Entonces decimos que el racismo es la base de esta forma económica, porque es una economía colonial, porque todo lo que realizamos los mayas no vale. Si vemos ahorita en la pandemia, el presidente sale a decir que no le subamos al frijol, que no le subamos al maíz, pero nunca dijo nada de la electricidad, nunca dijo nada de la telefonía, pero sí, todo lo que hacemos nosotros tiene un excesivo control y una infravaloración. Y esto mismo opera en los trajes que las mujeres elaboran. O sea, la valoración de lo que hace nuestro cuerpo en nuestras manos tiene que ver con la infravaloración racista colonial que tenemos los mayas en esta sociedad. Bueno, yo voy todavía por el apartado 5, pero estoy atenta a cuando me digan que el tiempo se me ha acabado. Y ahí voy a parar. Y en el apartado 5, en un taller o en talleres que hemos hecho con las señoras, explicamos en qué condiciones tejen las señoras.
Y ellas nos han contado cómo se levantan a las 4 de la mañana a tejer, luego hacen el desayuno, cuidan a sus niños, y después tejen otro poco, cuando ya todo el mundo está dormido vuelven a tejer. Es decir, el trabajo del tejido es tremendo, porque es una gran carga para las señoras. Y bueno, ellas vienen tejiendo así, como dice la nana Florentina, y la mayoría de mujeres desde los 7 años en adelante. Es decir, toda una vida dedicada de lleno al tejido. Y no podemos decir que ellas han comprado un terreno, una casa con los tejidos, porque no es con ellas es que se queda el dinero de lo que están generando, aunque por supuesto muchas de las mujeres han salido adelante con los tejidos, muchas viudas se han ayudado con los tejidos para sacar adelante a sus hijos, pero con un esfuerzo extraordinario o inhumano muchas veces. Entonces en los tejidos queda pues la sangre y la vida, la fuerza de las tejedoras. Y en este mismo apartado quinto hablamos, hay una tabla que presentamos sobre los costos de los tejidos. Y en esa tabla observamos que todos los tejidos salen en números rojos. Es decir, las mujeres siempre salen perdiendo, no hay ganancia. Y ellas dicen, es como una alcancía donde metemos nuestro dinero y después sacamos algo de nuestro dinero. También es importante decir que cuando analizamos dónde queda la mayor carga de los costos en un tejido, vemos que es en los costos del hilo. En Guatemala hay un monopolio del hilo. Y, por ejemplo, si un huipil vale 5,000 quetzales, alguna gente piensa que a las tejedoras le quedan los 5,000 quetzales. No, la mitad más o menos de esos 5,000 quetzales se invierte en hilo. La otra mitad es el trabajo que hacen las señoras durante 3 o 4 meses. En fin, tejer no es rentable, pero las tejedoras tejen porque es lo que han aprendido, es lo que les da algunos ingresos y también es donde ellas plasman su arte, sus conocimientos, sus sentimientos y todos sus saberes. Por eso es un trabajo que no tiene precio. Y bueno, así llegamos al apartado número 6 y allí se habla de hacia dónde caminamos. Seguramente varios de quienes han seguido al movimiento recuerdan que hay una lucha a partir de las leyes, o es la ruta jurídica que nosotros le llamamos. Lo que se ha buscado es elaborar una ley que permita la protección colectiva de los tejidos de parte de las mismas comunidades mayas, y no que el Estado se crea el protector de nuestros tejidos, porque todo lo que va en manos del Estado es una propiedad que deja de ser nuestra. No podemos apelar al Estado porque el Estado ha demostrado que no es nuestro. Entonces, en la ruta jurídica se busca una protección colectiva, porque lo que el Estado busca y parte de los problemas que tenemos es que hay una apropiación individual y empresarial de los conocimientos. Esto está la ruta jurídica. Está la ruta política, que es lo que estamos haciendo, conociendo nuestra historia, problematizando las condiciones políticas y económicas. También está la ruta de la comunicación. Desde que inició el movimiento, se ha expandido su trabajo a nivel internacional y nacional, y eso es importante. Están las escuelas de tejido como una manera de fomentar la memoria y la historia. Muchas jóvenes en las escuelas de tejidos. Hay también una escuela de formación política que ha sido muy importante también en este caminar. Entonces, el trabajo concreto que se está realizando se puede encontrar también un poco en este apartado 6. En la ruta jurídica no solamente está la ley de protección colectiva, sino está una ley contra el linguat por la mercantilización y folclorización de la imagen de las mujeres mayas y de las tejedoras. Pero también hay otra demanda, por ejemplo, contra una comerciante de nombre Alida Boer, dueña de las tiendas Marías Bag, que con engaño hizo que las mujeres participaran en un trabajo de la universidad supuestamente, luego se apropia de los tejidos de las mujeres y le coloca descaradamente Marías Bag, doble racismo, Marías, y dice en uno de los videos de promoción
que esos tejidos están hechos por las manos de muchas Marías, y Marías es el epíteto racista y sexista para referirse a las mujeres mayas en Guatemala. Así, con ese nivel de descaro, nos expropian en Guatemala, y cualquiera lo puede hacer si no tenemos las posibilidades de defensa colectiva. Bueno, llego al apartado 7, donde hablamos de los obstáculos en el camino y los desafíos. También este apartado es importante, porque cuando el movimiento de tejedoras va por todo el país y coincide con otras tejedoras y juntan las luchas, el empresariado está rápido, ávido, y donde hay gente organizándose, donde hay tejedoras organizándose, va corriendo, les da hilo para que las mujeres tejan, cooptan a las mujeres para los intereses empresariales, y luego las mujeres le dicen adiós al movimiento porque lo que buscan es quizá un dinerito para poder hacer sus tejidos. Esta es una cuestión terrible. Vemos cómo el empresariado en todos los niveles desestructura el mismo movimiento maya cuando coopta a los grupos de mujeres. Esto no ocurre cuando las mujeres han pensado mucho más el para qué de su lucha. También otra cuestión que hemos observado con mucha preocupación es la maquilización del trabajo de las mujeres, es decir, las tejedoras se convierten en maquiladoras, y esto es un trabajo que por desgracia lo hace tanto el empresariado ladino como el empresariado maya. Si yo, por ejemplo, tuviera un capital y digo, bueno, yo voy a buscar a un grupo de mujeres que tejan, les pago lo mínimo, las encierro en una casa, les doy comida y ahí obtengo ganancias como intermediaria, me iría muy bien. Pero allí detrás no está mediando una ética ni una justicia, pero eso pasa mucho, y también hay muchas historias que contar detrás de esto, como las compañeras de AFEDE nos contaron en una ocasión, que estando en las Verapaces con un grupo de mujeres, las señoras llegaron a hablar sobre el movimiento de tejedoras y unos hombres se pusieron afuera amenazándolas, diciendo que no participaran ahí. Y cuando se indagó un poquito qué había detrás, eran grupos de hombres que llevaban hilos a las comunidades, que pagaban 12 quetzales por cada huipil a las mujeres, y que por lo tanto se sentían amenazados con un movimiento de tejedoras que llegara para promover justicia en el caso de los tejidos. Ese tipo de cosas está ocurriendo en todo el país. Y también observamos a gente maya, también, bueno, gente ladina capitalista un montón, pero gente maya capitalista que está siempre anuente a vender a su propia gente maya en el CACIF, en otras organizaciones, que lo que hacen es promocionar desfiles de moda, como si eso fuera a lo que los mayas aspiramos, ventas de huipiles y artesanías. Este tipo de cosas tan tradicionales y tan folclóricas también está ocurriendo. Ese no es tampoco el sentido del Movimiento Nacional de Tejedoras. Nuestra dignidad no se vende a tan bajo precio. Luego, yo ya para terminar, decir que en los últimos capítulos hay un capítulo que es de fotografías que le llamamos el movimiento de mujeres de tejedoras en movimiento, y hay una serie de fotografías que evidencian el trabajo, el recorrido, las marchas, las presentaciones de la ley que hacen las mujeres, pero también se plasman fotografías antiguas para recordar nuestra vida que ha sido milenaria. Para finalizar, también rescato las palabras de las señoras que han dicho siempre que reivindican dignidad y que la dignidad no tiene precio. El movimiento no está buscando desfiles de modas, no está buscando repartir hilos, no está buscando esclavizar a las mujeres para que hagan tejidos. No, lo que está pidiendo es que el Estado deje de quitar, como decía Rosalina, que el Estado retorne todo lo que se lleva de nuestras vidas y de nuestro trabajo, y que el Estado mínimamente le ponga atención a esas leyes mínimas que estamos planteando, porque la aspiración más grande tiene que ver con la autonomía, con la autodeterminación. No le podemos pedir al Estado que nos proteja, porque nosotros somos mucho más que el Estado, preexistimos al Estado, somos pueblos que hemos estado muchísimo antes que el Estado, que apenas tiene 200 años. Entonces nuestra lucha es grande
pero hay cosas concretas que estamos trabajando en la ruta jurídica de comunicación política, la ruta por la memoria y la historia, la escuela de tejido. Todo esto son acciones concretas que el movimiento ha estado realizando y pues muchas gracias por la oportunidad de presentar el libro. Muchísimas gracias, Aura, por tu valioso aporte y apoyo en todo este proceso. Sin duda, el libro trata de resumir las experiencias más significativas. Sin embargo, se nos quedaron muchas cosas fuera. Serán objeto de un próximo libro. Y pues por lo que vemos en el Facebook Live, no hay preguntas. Están hablando acerca de, o hay gente que está indignada sobre el sublimado que se hace sobre los tejidos y símbolos de las tejedoras, de las mujeres mayas, que podemos ver en nuestros pueblos, las ventas, en nuestros mercados y, como siempre he dicho, en los diferentes espacios, prácticamente en nuestras narices. Nos están plagiando, nos vienen a vender a nuestros pueblos y nosotras y nosotros mismos los compramos. Entonces, sin duda, hay un trabajo muy fuerte, muy profundo que hay que seguir trabajando en nuestras comunidades y pues un poco el objetivo de cada consejo de tejedora es ir abordando esas reflexiones desde sus territorios. Sin duda el tiempo es muy corto, ¿verdad? Estamos finalizando. Muchas gracias a todos los que se han conectado. También las radios comunitarias, 24 radios comunitarias se han enlazado a esta transmisión y un canal de televisión. También nos informan que se ha enlazado la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, 1420 AM en la ciudad de Guatemala. Entonces, pues en este momento vamos a escuchar a la directora de AFEDES, Milvian Aspuac, para pues expresar palabras de agradecimiento y quizás reconocimiento de todas las compañeras, compañeros que aportaron en este proceso. A través de nuestros tejidos, las mujeres mayas hemos mantenido viva la memoria milenaria de nuestros pueblos. Esta también es una de las frases que se ha construido desde el seno del Movimiento Nacional de Tejedoras. En este momento queremos agradecer a todas las mujeres que con sus experiencias de vida, su trabajo en el arte textil maya, han hecho posible que nuestros tejidos sigan acompañándonos hasta hoy. También queremos agradecer todo el pensamiento y conocimiento que se ha generado y se sigue generando en el seno del Movimiento Nacional de Tejedoras, producto de las reflexiones de las mismas tejedoras. Queremos agradecer al trabajo de diversas profesionales que nos han acompañado y nos siguen acompañando al Movimiento Nacional de Tejedoras, entre ellas a la doctora Aura Cumes. Muchísimas gracias por todo el tiempo, el esfuerzo, el pensamiento y el seguirnos moviendo con preguntas, porque nos ayudan a ponernos en reflexión y poder seguir caminando como movimiento. Asimismo, queremos agradecer a FEDES por todo el trabajo desarrollado y que ha hecho posible tener este libro y que podamos seguir trabajando juntas con el Movimiento Nacional de Tejedoras, así también a todas las personas y organizaciones que nos han acompañado, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, a Miles y Afluentes y otras organizaciones solidarias que han creído en nosotras y nos han acompañado en esta lucha. Asimismo, agradecemos a las radios comunitarias que han hecho posible que lleguemos a los hogares de muchas familias en nuestros territorios mayas, y a todas las personas que se tomaron un tiempo para escucharnos este día. Gracias, gracias y muchas gracias a cada una y cada uno de ustedes.